Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pasarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostraba tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y refrenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya. Y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, la memoria que hacemos hoy de Santa María la Magdalena es una fiesta entrañable, difícil de entender para nuestra mentalidad, pero que pone de relieve que Dios realmente es el absolutamente distinto en estos criterios filosóficos. El totalmente otro, totalmente distinto es Dios, distinto a nosotros, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de juzgar, a nuestra forma de actuar. Y este totalmente distinto, en una palabra muy técnica que aparece a lo largo de la Sagrada Escritura y en nuestro magisterio, se dice
santo. Tú solo eres santo, el santo de Israel, el totalmente distinto. ¿Para esto qué quiere decir? Veamos al ejemplo de hoy. Según nuestros criterios, incluso de los que nos esforzamos por seguir la huella de Jesucristo, e incluso de los que nos preocupamos por conocer más profundamente a Jesucristo, su doctrina, a su iglesia, no deja de estremecernos el hecho de cómo Jesús se comportó con esta pecadora pública, con esta prostituta. Y saltan los estremecimientos, pero si era una prostituta, era alguien que alquilaba su cuerpo, era alguien que cometía permanentemente pecado contra el sexto mandamiento del decálogo. Pero es que solo Dios, que ve en lo escondido y en lo profundo de cada interior, solo Dios, que efectivamente no vino a condenar al mundo, no vino a condenarnos, sino a salvarnos, le ha de haber dirigido una mirada especial a esta mujer prostituta, que se ha de haber sentido vista de una forma tan especial, tan distinta, que no pudo más que cederse a la conversión. No solo de buenas intenciones, no solo de palabras, sino esta mujer no solo deja su mala vida, sino que se dedica a seguir a Jesucristo y le sirve con su bien. En el grupo, digámoslo así, del apoyo logístico a la vida pública de Jesucristo. Y le sigue, y le sirve. ¿Para por qué? En primer lugar, tenemos una conversión de verdad. No solo ya no lo vuelvo a hacer, es comenzar en desagravio, en reparación de los pecados pasados cometidos, ya perdonados por Jesucristo. Y va fortaleciéndose su fe, su amor a Jesucristo, de tal forma que en el momento de la prueba suprema está acompañando a María, la Madre del Señor. Qué escena tan especial. María, la siempre Virgen, y la prostituta, unidas en el amor a alguien más grande que ellos, que Dios, en la persona de Jesucristo. Solo les acompaña el discípulo amado. El relato nos dice que María está de pie, y no es un simple accidente. Está sufriendo con Jesucristo y sabe que es para la salvación de todos los males. Y María, que sufre especialmente el suplicio, la muerte de su Salvador, que al mismo tiempo, habiendo experimentado en su propia historia el perdón, ¿cómo no va a tener la intención de extender también el perdón de Dios hacia las otras personas, incluso sobre las que están haciendo el bien? Para esto es muy duro y muy difícil de entender y peor de comprender, y más aún de hacer vida, ¿sí? En un pasaje precioso nos dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón y se preguntaba qué querrán significar. La obediencia a Dios antes incluso que el propio entendimiento y la comprensión. El hacer todo este camino, todo este proceso
toda esta transformación, incluso en la forma de pensar. Quizá alguien me dice, padre, pero María, la pura, la purísima, no tuvo pecado original y por lo tanto no estaba sujeta a la concupiscencia. Sí, pero tiene que entender. Y en contraste, por decirlo así humanamente, los dos polos de una misma realidad. La absolutamente pura, la purísima, la Virgen, la siempre Virgen, María. Y a su lado, la prostituta. La degradación más grande de una mujer. Las dos asociadas en un amor que desasciende. Pero en ese momento la Magdalena ya no era prostituta, sí, ya lo había dejado ese oficio desde hace mucho tiempo. Cuando algunas veces nosotros, porque nuestra conversión es perfecta, porque nuestro conocimiento de Dios, del Evangelio, todavía no es el que deberíamos de tener, porque aún pueden más nuestros sentimientos y nuestros juicios de este mundo. ¿Cómo entender que hoy sea Santa María Magdalena? ¿Cómo entenderlo? Pero va más allá. En respuesta a esta entrega generosa, a esta conversión de corazón, a este haberle seguido, ayudándole con sus bienes, haciendo posible humanamente hablando que esta predicación durante los 3 años de la vida pública del Señor, si fueron 3, se pudiera realizar. El Señor le recompensa y es la primera que reconoce a Jesucristo resucitado. La primera. Y no solo la primera, como un ejercicio permanente para nuestra humildad, tan crueles que somos algunas veces con nuestro juicio. Es la primera enviada por Jesucristo a anunciar el Evangelio, incluso a los propios apóstoles. La primera es la que lleve el anuncio a los apóstoles que es cierto que resucitó. Padre, si había sido prostituta, había sido de mal vivir, a lo mejor comienzan todos nuestros malos juicios. Solo Dios que ve en lo profundo del corazón. Padre, ¿por qué no se escogió a Pedro como el primer testigo, lo más total, el primer papa? Y nos enseña este ejercicio real de la humildad, que incluso siendo Pedro el que tiene las llaves del reino de los cielos, tiene que ser anunciado por esta mujer convertida. Y quiero hoy subrayar que mujer, tanto que se dice por ahí en propaganda y tanto que se repite, y la mentira repetida maliciosa o perversamente algunas veces hace mella en nuestra conciencia. Pensar que el primer ensayo del hecho más grande de toda la humanidad, que es la resurrección, es una mujer. Y estamos hablando de hace más de 2000 años, y estamos hablando del cercano oriente. Estamos hablando de, si quieren, de la cultura patriarcal machista. Es una mujer la enviada.
cómo se estrellan nuestras ideologías, nuestra deformación al querer interpretar, malentender el Evangelio y luego no comprenderlo. Es una mujer. Hay otro pasaje de la Sagrada Escritura que está cifrado por las persecuciones, por los problemas, que está en el capítulo 11 del cuarto Evangelio. Todo el capítulo 11 es un pequeño tratado de teología muy denso. Recuerda que Jesús es resucitado y un buen día Pedro le dice a sus hermanos: vamos a pescar, se van a pescar, no pescan nada. Pues hay un pasaje, un versículo, que nos dice que son 153 peces grandes y que Pedro solo arrastra la red y no se rompe la red. Este 153, en el sentido estricto, está cifrado, es decir, son números. Pero estos números que dicen, si lo ponemos en griego, es Magdalene, la Magdalena. Esa mujer convertida, esa mujer que en expiación, en reparación de sus pecados, sigue a Jesucristo, está presente en el momento supremo de la prueba, cuando Jesús vence al mal en la cruz, cuando no se redime. Esa mujer, que es la primera que Jesucristo le envía a predicar el Evangelio, la verdad del amor infinito de Dios, la verdad de la resurrección. Esa mujer no se quedó. Siguió trabajando al interior de la corte del rey, convirtiendo a funcionarios personas muy importantes. Por eso las relaciones que son peces grandes, lo mismo que decimos los peces grandes. Es el grupo de la Magdalena. Padre, si al comienzo los cristianos eran solo gente, digamos, hoy proletarios que no tenían dónde caerse muertos, no es cierto. Esa es lectura ideologizada. De hecho, Pedro no es el dueño de una barquita de remo, sino de una flotilla de pesca. Empresario de pesca. Y algunos de los apóstoles también. No son lanchitas de remos artesanales como las que tenemos en poner hoy. Son, diríamos hoy, barquitos pesqueros, barcos, no lanchas de remos. Y la Magdalena. Tenemos al otro que aparece como converso, el que pide el cuerpo de Jesús, miembro del Sanedrín, es decir, de la Cámara de Representantes del núcleo de mando de Israel. Recuerda, Nicodemo, que lo ve en escondido, otro es Juan de Mateo. Ahora tenemos la Magdalena. Y como primer fruto de este trabajo apostólico evangelizador, Pedro saca a este grupo de la Magdalena y se lo presenta a Jesucristo. Qué diferente de nosotros que nos creemos los buenos, que algunas veces hasta nos atrevemos a despreciar y a juzgar mal a las prostitutas, algo. Y no esta mirada totalmente distinta de Dios sobre los hombres. Efectivamente, la mirada de Jesús es capaz de convertir, de transformar, de regenerar totalmente a la persona, y no tiene inconveniente en asociarla como la primera y además compuesto de grandísima importancia en la Iglesia primitiva.
que es diferente en nuestra forma de pensar. Y como nuestra forma de pensar es distinta, necesitamos convertirlo para adquirir la misma forma de pensar de Dios, la misma forma de hablar de Dios, la misma forma de juzgar las realidades que tiene Dios. Recordando sin olvidarlo que nosotros no somos ni el llanero solitario, justiciero, ni somos un vengador. Nosotros somos instrumentos de salvación. Y el Señor nos ha asociado para arreglar todo lo que está desarreglado, para transformar todo lo que anda hecho un relajo, para que el corrupto, si quiere decir, se convierta y la corrupción se convierta, más que en corrupción y en caos, mal, se convierta en fuente de transformación y de vida. María la Magdalena. En las lecturas que hemos escuchado hoy, comenzando la primera de Miqueas, que tiene de fondo el Salmo 23, que el Señor nos pastorea. Pero para que el Señor nos pueda pastorear, nosotros tenemos que reconocerlo a Él como nuestro pastor, como nuestro guía. Y nuestro drama es que cuando tenemos, iba a decir, el agua al cuello, cuando no tenemos por dónde, nos acercamos al Señor. Cuando nos salimos de nuestros problemas, de nuestros clavos, de nuestras dificultades, ya ni siquiera conozco al Señor. Como aquellos 9 leprosos, recuerdan, el Señor curó a 10 y solo uno, el extranjero, regresó para darle gracias al Señor. Incluso en un descargo más grande, terminó aquello que no hallábamos por dónde tirar y pensamos que somos nosotros mismos, que fue la suerte, que fue la chiripa, o que fue algún caudillo político o alguna persona de buen corazón que me ayudó. Y soy incapaz de reconocer que el Señor me envió en esa persona concreta, sino a un ángel, por lo menos a un cirineo. Y por lo tanto esa intervención es de la infinita misericordia de Dios. Intervención de la providencia divina. Vale, pero cuando es la providencia no tiene que bajar como bajó a San Gabriel a anunciar, no. Tantas veces el ángel que nos manda el Señor es de carne y hueso como nosotros. Y hasta es posible que más allá de su propia conciencia, el Señor nos lo mande a nosotros a hacernos un bien o a jalarnos las orejas o a aplicarnos un castigo que merecemos. ¿Sabe qué está diciendo? En la reflexión que se hace con la invasión de los babilonios a Jerusalén, del segundo exilio. Y lo mismo creyó cuando, a través de la historia, algún gobernante que ni siquiera era del pueblo escogido actúa para hacer el bien o para castigar, para reprender a este pueblo. Este pueblo, que al fin y al cabo somos nosotros, el nuevo Israel, que seguimos ingobernables. Y nos aprendemos de memoria todos los chahuites, todas las promesas, todas las cosas, pero no la doctrina de Jesucristo. Y nos podemos movilizar no sé cuánto para no sé qué, pero no para encontrarnos con el Dios que nos salva. Padre, es muy triste en nuestra realidad. El Señor nos quiere pastorear y nosotros nos empecinamos para encontrar a otro pastor que lo convertimos en ídolo. Sean las ideologías, sean las personas, sean los partidos políticos, sean los grupos económicos, los sociales, nos empecinamos. Y los primeros perjudicados somos nosotros, y el bien que deberíamos de hacer, en vez de realizarlo, hacemos el mal que no debemos hacer.
en vez de ordenar las cosas para que todo tenga a Jesucristo por cabeza. Incluso hasta nos atrevemos a decirle que en eso Dios ni tiene que hablar. Ni siquiera tiene que decir una palabra a Dios. Con lo cual, digamos en la práctica que sea Dios. Hay Padre Dios, ya digo, pero lo decide la Iglesia. Hay en nosotros lo mismo. Cuando uno vuelve a leer la conversión de Saulo de Tarso, la pregunta es: ¿por qué me persigues? Y la pregunta de Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En realidad estaba persiguiendo a Jesús. Cuando hablan los obispos, es que es político, es que tiene intereses económicos, es que anda buscando. No reconocemos la voz de Dios que nos habla en nuestro lenguaje para iluminar nuestras situaciones culturales. Peor aún, como no estudiamos el catecismo, entonces nos suenan algunas cosas raras. Padres que se fíjese que déjense de cuento. Qué raro que repitamos nosotros para nuestra perdición los mismos problemas con que se enfrentó Jesucristo. ¿Qué decir nosotros? ¿Qué dijeron de Jesucristo? Y recuerden que Jesús es Dios y es hombre rabio. De Jesucristo, de lo primero que dijeron era que era un borracho. ¡Pare! Eso dijeron. No se extrañen que la primera reacción de la primera acción de la Iglesia como independiente Pentecostés es que la gente pensara que estaban borrachos. Tiene que decir Pedro, a apenas son las 9 de la mañana, que hubiéramos comenzado a beber, es imposible que estemos borrachos. No es el guagua el que nos hace hablar. No es el guagua el que nos hace actuar así. Y lo seguimos repitiendo. Lo segundo que dijeron de Jesús, aunque no sea en ese orden, es que solo se junta con malas personas. Desde venir a misa, alguien le decía: padre, ¿y qué piensa el cardenal Obando? ¿Ni de dónde? Si lo mismo dijeron de Jesús. Yo le dije: ¿por qué no va más profundo? De lo que ves y de lo que algunos te quieren hacer pensar, pregúntate ¿qué significa esto? Y yo aseguro que para el cardenal es un martirio limpio, no le gusta. Hay padres que lo tienen y vienen todas las mentiras y dicen: déjate cuenta. Hablo del cardenal Obando. En primer lugar, tiene un prestigio inmenso en Europa. Cuando había problemas en los 80, en la curia de Managua le decían: señor, ¿y por qué no se da una vueltecita, unos discursos, unas lecciones en Alemania y nos trae el dinerito que hace falta urgente? Y se olvida otro, que el cardenal Obando es de la congregación salesiana, poderosísima. Si quisiera, puede retirarse al país que le parezca bien. Si está aquí y aparece por ahí, alguna cosa estará haciendo, aunque algunos no lo quieren. Soy más atrevido. La persona que preguntaba, puedo razonar. ¿Por qué en Nicaragua no se vuelve a tocar el problema del aborto? No se trata. ¿Por qué en Nicaragua no cuela la idea de un matrimonio homosexual? ¿Por qué la Nicaragua de Daniel de hoy, Daniel Ortega 2014, no parece a la Nicaragua de Daniel Ortega de los años 80? ¿Y cuánto le deberemos a esta acción permanente, fija, para mí martirio constante del cardenal Miguel Obando?
Padre, no lo veo así, problema tuyo. Ves si te está dirigiendo por el Espíritu Santo o por otra clase de espíritu. Padre, me repugna verlo, sobre todo en una tribuna en un 19 de julio, 18, el día que sea. Eso era lo que decían los fariseos de Jesús. Podría seguir hablando más de eso. ¿Qué más dijeron de Jesús? Que era un ateo, que era un blasfemo, que era el demonio, que era... ¿Qué de raro? Porque el demonio sigue siendo el mismo, que más de 2000 años después se sigue escuchando estas cosas. Y cuando molesta, porque se pone el dedo de la llaga, no para hacer sufrir, sino para iluminar la verdad, para que se puedan convertir. ¿Cómo vienen las descalificaciones de las personas que lo dicen? Bien, Santa María Magdalena era prostituta y ¿qué? Santa María Magdalena. O las personas no cambian. No me gusta decir esta expresión, pero algunos están acostumbrados a escucharla. O no hay suficiente poder en Dios para transformar incluso una prostituta en la primera misionera y en una santa, ejemplo de los demás e intercesora de las necesidades del mundo. No me gusta hablar en esa. Santa María Magdalena. En el Evangelio, que sigue insistiendo en esta nuestra forma humana de pensar y la forma de pensar de Dios, y para el que se excuse, Padre, ¿y cómo vamos a pensar si no como humanos? Recuerden aquel instante, pasaje de la confesión en Cesarea. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Inmediatamente después, cuando Jesucristo expresó lo que le va a pasar, Pedro se lo lleva aparte y le dice: esto no te puede pasar a ti, Señor. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque tu forma de pensar es la de los hombres, no es la de Dios. Pero si era hombre, sí, pero en este contacto con Jesucristo, en este seguir la transformación, nuestra forma de pensar tendría que ir siendo la misma forma de pensar de Dios. Aquello que San Pablo habla con este término griego precioso, metempsicosis, una transformación de toda nuestra psicología, de nuestra forma de pensar, de nuestros sentimientos, de nuestro juicio, para repetir en nosotros mismos la imagen perfecta de Jesucristo. Padre, ¿hasta qué punto? Hasta que seamos totalmente distintos, diferentes, es el santo, irreprochables ante el Padre por el amor. Pero chicos, tenemos muchas tareas que hacer con nosotros mismos en nuestra conversión. Celebra. En el Evangelio vienen los criterios humanos. Tu mamá, tus hermanos, expresión que en hebreo se traduce hermanos parientes de la misma ciudad de Nicaragua, también tenemos una expresión hermano, se crea una persona, y no somos ni siquiera parientes lejanos, lo saben mejor que yo. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? No un accidente, llamémoslo así, fisiológico, no es porque he sido bautizado, no porque él que he estado en la iglesia que ponga no sé cuántos años, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, la obediencia, la práctica de hacer lo que Dios dice. Vale, lo que está diciendo sí,
Alguno tendrá que decir que rezaban todos los días 100 rosarios y no le sirvieron de nada, porque no se dejó transformar, o lo rezaba hipócritamente para seguir haciendo la sinvergüenzada de siempre, incluso ocultando sinvergüenzada. Padre, está exagerando. Señor, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros en tu nombre hicimos milagros, nosotros, y la respuesta, no los conozco. No los conozco. El cristianismo no es hacer cosas, sino el dejarnos transformar por el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, profundamente, de tal manera que nuestra forma de actuar, que va a depender de nuestro ser, si no sería hipocresía, sean las mismas obras de Jesucristo, las mayores, porque Él regresó al Padre y el Padre nos envió al Espíritu Santo que vive en nosotros. Invitación nueva a la conversión, a la auténtica humildad, a no despreciar a nadie, a nadie. Padre, si hasta se me pulse, se me pone carne de gallina cuando, razón de más, que tenés que esforzarte en cambiar. Y recordar, por amor de Dios, somos instrumentos de salvación. De salvación. Padre, qué maldidazo, no se imagínalo. Razón de más para que nuestro trabajo, nuestra oración sea más fuerte, para posibilitarle su conversión y que pueda salvarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.